¿Sabías que puedes invertir en inmobiliario sin comprar un piso, sin hipotecarte y sin gestionar ningún inquilino? Existen empresas cotizadas que te permiten cobrar rentas inmobiliarias como si tuvieras cientos de inquilinos y se llaman REITs. Hoy te voy a explicar qué son, cómo funcionan, qué índices los representan, los diferentes tipos que existen, sus riesgos y cómo puedes invertir en ellos de forma práctica y entender si encajan realmente en tu cartera. Así que no te pierdas este vídeo. ¡Vamos allá! Un REIT, siglas de Real Estate Investment Trust, es una sociedad normalmente cotizada que invierte en inmuebles con el objetivo de generar rentas y repartir la mayor parte del beneficio entre sus accionistas. Su actividad principal no es comprar y vender edificios especulando con el precio, sino alquilarlos y obtener ingresos recurrentes. Los REITs existen desde 1960 en Estados Unidos, con un objetivo muy claro, que la inversión inmobiliaria a gran escala fuera también accesible para los pequeños inversores. Y hoy en día abarcan prácticamente todo: viviendas, oficinas, centros comerciales, naves logísticas, hoteles, hospitales, incluso centro de datos. Por normativa, para que una compañía pueda considerarse REIT, está obligada, entre otras cosas, a invertir la mayor parte de sus activos en inmuebles y a repartir al menos el 90% de su beneficio en forma de dividendos entre los accionistas. Y esta estructura lo convierte en un vehículo orientado a rentas y en general más transparente que una promotora inmobiliaria tradicional. La idea es muy sencilla: tú compras una acción y participas en un negocio inmobiliario real. Te beneficias de los alquileres, de la gestión profesional y de la diversificación, pero sin hipotecas, sin derramas y con la liquidez de la bolsa. En otras palabras, es inmobiliario, pero cotizado. Y antes de ver los tipos de REITs es importante entender los índices. Igual que cuando hablamos del S&P500, un índice es simplemente una lista de empresas que cumplen ciertos criterios, no es un producto de inversión en sí mismo. Primero el índice y luego existen ETFs o fondos que intentan replicarlo. En el caso del inmobiliario cotizado, el índice global más utilizado es el FTSE EPRA Nareit y su nombre viene de tres entidades: FTSE, que es el proveedor del índice; EPRA, European Public Real Estate Association; y Nareit, la asociación americana del sector de las REITs. Y este índice agrupa REITs de todo el mundo, pero también incluye empresas inmobiliarias híbridas, que no cumplen todos los requisitos para ser considerada REIT. Es un índice muy amplio y muy diversificado, pero no representa únicamente REITs puros. También existe el FTSE Nareit US, centrado en Estados Unidos, que sigue la misma filosofía: mezcla REITs con compañías inmobiliarias muy parecidas. Y por otro lado tenemos el MSCI US REIT, que es el índice más estricto. Aquí solo entran REITs de Estados Unidos y regulados, sin híbridos, sin promotoras y sin empresas que no cumplan los requisitos completos. Si lo que buscas es exposición a REITs puros, este es el índice que mejor los representa. Si lo resumimos en una frase sencilla, FTSE EPRA Nareit es más amplio y diversificado y MSCI US REIT es más puro. Y no es que uno sea mejor o peor, simplemente son filtros diferentes. Lo importante es saber qué estás comprando y qué índice replica el ETF que elijas. Dentro del universo de REITs podemos distinguir dos grandes grupos: las Equity REITs, que son los más comunes y poseen inmuebles físicos, y los Mortgage REITs, que se dedican a financiar hipotecas en lugar de comprar edificios. Vamos primero con los Equity, que son los que encontrarás en la mayoría de ETFs y plataformas. En residencial, que incluyen pisos, viviendas de alquiler, uno de los nombres más conocidos sería Avalon Bay, especializado en multifamily en Estados Unidos. En el sector logístico e industrial, donde ya hablamos de naves, almacenes y de distribución, el referente global es Prologis, probablemente el REIT más grande del mundo. En retail, es decir, en centros comerciales, outlets, destaca Simon Property Group, que gestiona complejos comerciales en buena parte de Estados Unidos. Y también dentro del ámbito comercial merece la mención de Realty Income. No es un REIT puramente retail, porque está más diversificado, pero su actividad principal sigue centrada en locales comerciales con contratos de triple net, donde el inquilino asume casi todos los gastos. Es muy conocida por su dividendo mensual y es uno de los REITs más seguidos por los inversores que buscan estabilidad en el reparto. Podríamos seguir con los data centers, que son instalaciones donde se guardan servidores y se soporta una buena parte de la cloud o de la inteligencia artificial, y encontraríamos dos gigantes, como Equinix o Digital Realty. También encontramos el sector de la salud, que incluye hospitales, clínicas y residencias de mayores. Los más conocidos podrían ser Welltower y Ventas. También existen los REITs de telecomunicaciones, propietarios, por ejemplo, de torres de móvil, donde los líderes serían American Tower y Crown Castle. Otro segmento muy particular es el del self-storage, es decir, trastero y unidades de almacenamiento, donde destaca Public Storage. Y por último, también hay REITs centrados en hotels y en resorts, como sería Host Hotels and Resorts. Y otro gran grupo que hemos hablado inicialmente serían Mortgage REITs o M-REITs. En lugar de poseer inmuebles, invierten en hipotecas y en préstamos inmobiliarios. Suelen pagar dividendos más altos, pero también son mucho más sensibles a los tipos de interés y al riesgo financiero. Y aquí los nombres más conocidos serían Annaly y AGNC. Y con este mapa ya te haces una idea muy clara de cómo se divide el mundo de los REITs y por qué cuando inviertes en un ETF inmobiliario puedes estar mezclando sectores que funcionan de manera muy diferente. Y todo esto está muy bien a nivel conceptual, pero si te estás planteando invertir en REITs o ETFs globales, necesitas un broker que te permita hacerlo de forma sencilla y regulada. Y en mi caso, uno de los que utilizo es Freedom 24.
Es un broker regulado en Europa bajo MiFID II, lo que significa que los valores están custodiados a tu nombre y cuentan con protección hasta 20.000 euros del Fondo de Compensación de Inversores de Chipre. Tienen más de 40.000 acciones y más de 3.600 ETFs disponibles. Desde su apartado que comprar, publican reseñas e ideas de inversión cada semana y además tiene una selección muy completa de acciones, ETFs y bonos. Dentro del apartado de ETFs puedes ver una lista con los clásicos de siempre, SP500, MSCI World, FTSE All World, junto con alternativas más conservadoras como monetarios o de renta fija, y también ETFs inmobiliarios como lo que estamos viendo en el vídeo de hoy. Freedom 24 es la marca europea de Freedom Holding Corp, un grupo cotizado en el Nasdaq. Y ahora mismo tiene una promoción de bienvenida con la que puedes conseguir hasta 20 acciones gratis valoradas de 3 hasta $800 cada una. Y aquí tenéis algunas de las compañías que pueden tocar, desde gigantes como BlackRock hasta otras más pequeñas. Es cuestión de suerte, pero siempre suma. Solo por abrir cuenta y hacer tu primera recarga desde 1.000 euros ya puedes acceder a la promoción. Tienes todos los detalles y el enlace en la descripción del vídeo. Los REITs tienen varias ventajas que explican por qué a tanta gente les gustan como complemento dentro de una cartera de inversión. La primera es el acceso. Con importes muy pequeños puedes invertir en inmuebles a gran escala, algo que de forma tradicional solo estaría al alcance de los grandes patrimonios. También destaca la liquidez, porque cotizan en bolsa y puedes comprar o vender cuando quieras, igual que con cualquier acción. Otra ventaja importante es el dividendo. Por normativa reparten la mayor parte del beneficio entre los accionistas, por lo que suelen ofrecer rentas periódicas relativamente estables. Además, te aportan diversificación inmobiliaria global, que sería imposible replicar con propiedades físicas. No dependes ni de un solo piso, ni de una sola zona, ni de un único inquilino. Y por último, como muchos ya sabréis, muchos contratos de alquiler se actualizan con la inflación, lo que les da cierta protección en entornos donde los precios suben. Ahora bien, también es importante conocer los riesgos. El principal es la sensibilidad a los tipos de interés. Cuando los tipos suben con fuerza, el sector suele caer, como pasó en 2022 y 2023, porque los rates dependen del coste de financiación y del atractivo relativo frente a la renta fija. Otro riesgo es la volatilidad. Aunque detrás haya inmuebles, los rates cotizan como las acciones, y eso significa que su precio se mueve cada día. No es lo mismo que tener un piso en propiedad. También existen riesgos sectoriales, no funcionan igual las oficinas que los centros comerciales, los de logística, las residencias de mayores, cada segmento tiene sus propios ciclos. Y a nivel fiscal recuerda que los REITs reparten dividendos y estos dividendos tributan cada año, y esto encaja mejor con perfiles que buscan rentas. Si lo que buscas es acumular capital, existen algunos ETFs que replican estos índices de REITs en formato de acumulación, aunque no son los más habituales. Y por último, muchos REITs utilizan deuda para crecer, y en un entorno de tipos altos, ese apalancamiento también puede jugar en contra. Y a la hora de invertir en REITs tienes 3 caminos, y cada uno encaja mejor según el nivel de especialización que quieras tener. El primero es invertir en acciones individuales. Y aquí estarías comprando directamente empresas como Prologis, Equinix, Welltower, Simon Property, por ejemplo. Es una forma de especializar tu cartera en un sector concreto, logística, data centers, retail. Y si crees que un segmento puede crecer más que el resto, por ejemplo los data centers por la explosión de la inteligencia artificial, pues puedes posicionarte allí. Y ya sabéis que normalmente en el canal hablamos de más diversificación, pero si os interesa que analicemos alguno de estos REITs en profundidad, os leo en comentarios. Y la segunda opción y la más práctica para la mayoría serían los ETFs de REITs. Aquí ya tienes diversificación automática, menos riesgo específico y un enfoque mucho más global. Yo suelo utilizar Just ETF, que tiene los ETFs organizados por temáticas y es muy fácil verlos de un vistazo. Y si filtramos por real estate, veréis que los ETFs más relevantes por patrimonio son la primera alternativa de HSBC, que estaría indexada al FTSE EPRA Nairet, a todo el mundo, sería distribución, réplica física y muy buen tamaño, en este caso la mayor de todas. Seguiríamos con una alternativa de iShares del 2006, sería distribución, muy veterano también, muy diversificado. Aquí podríamos ver que las siguientes alternativas serían de acumulación y en este caso me quedaría con esta alternativa también que tiene tiempo, de Vanek. Los tres tienen un tamaño razonable, muchos años de histórico y una diversificación global muy equilibrada. Además, también nos podríamos ir a la pestaña de rentabilidad y podemos ver rápidamente cómo se han comportado en los últimos meses o en los últimos años. En los últimos 5 años el campeón sería este Vanek Global. Y a continuación os he preparado un pequeño resumen de estas 3 alternativas. Podríamos ver aquí que hablamos de 358 participaciones, que el peso de las 10 primeras no supera el 33%, veríamos Welltower, Prologis, Equinix. ¿Qué pasa o deja de pasar? Que si avanzamos un poquito, aquí nos damos cuenta que también hay mucha diversificación, pero que las primeras compañías también vuelven a ser las mismas, Welltower, Prologis, Equinix. Y si nos vamos al último de Vanek, es el que estaría menos diversificado, en este caso solo tendría 100 participaciones, sí que nos damos cuenta que el peso de las 10 primeras es casi un 44%, pero mirando las primeras compañías, pues veríamos que estaríamos replicando los anteriores. Y no hay truco al almendruco, porque estarían siguiendo al índice del FTSE EPRA Nairet. Y esto facilita entender lo que estás comprando, porque todos siguen estructuras de índice muy parecidas. Y la tercera opción son los fondos de inversión.
Pero aquí pasa lo mismo que vimos en el vídeo del Nasdaq, que os lo dejo por aquí. Hoy en día la variedad real está en los ETFs. En fondos tradicionales no hay tantas alternativas y normalmente están más centradas en zonas más concretas o en gestiones muy específicas. Y por ejemplo, desde Freedom puedes crearte las listas que necesites. Me he hecho una selección de ETFs del Nasdaq, de dividendos y en este caso de acciones de REIT. Aquí podríamos ver las características, si queremos ver el dividendo lo podemos filtrar, aquí veríamos el Realty Income, pues que nos hace un pago de dividendo mensual, podríamos ver Prologis, que en este caso sería trimestral de un 0,8, o lo que decíamos de los data centers, pues Equinix, pues aquí sería un 0,62. También podamos entrar dentro, veríamos la gráfica, pues veríamos los dividendos del último año y así como otros datos. Y de la misma manera que antes me he creado una lista, en este caso de ETFs de REITs, y aquí los tendría. ¿Qué pasa o deja de pasar? Pues que en este sentido, si te pones alguno de acumulación, verás que no te hacen el pago de dividendos. Y aquí lo que también podéis ver es la profundidad del mercado o el famoso spread. Ahora no, que está el mercado cerrado, pero a tiempo real podréis ver si todas estas emisiones tienen la misma liquidez o tienen los mismos costes para invertir. Y a continuación, si os parece, vamos a ver una mini comparativa muy visual, que creo que os ayudará a poner todo esto en contexto. Los tres protagonistas que vais a ver ahora son, en primer lugar, el archiconocido SP500, que representa crecimiento puro, empresas que escalan, sectores dinámicos y una tendencia a largo plazo que todos conocemos. El segundo bloque es el de los dividendos, con dos clásicos, el dividendo aristocrático y la alternativa de Vanek, que suelen ser estrategias más defensivas con repartos constantes y menor volatilidad que el SP500. Y el tercer bloque son los REITs, las tres alternativas que hemos visto hoy, que aquí hablaremos de este inmobiliario cotizado con buenas rentas, pero que son muy sensibles a los movimientos de tipos de interés. Si ordenamos por patrimonio, la foto es muy clara. El SP500 va muy por delante. El Vanek Dividendo también está muy arriba y a partir de ahí encontramos primero el HCBC, luego el aristocrático y más abajo otras alternativas inmobiliarias. Si nos vamos al apartado del riesgo, aquí la foto cambia. El SP500, como es lógico, es el más volátil de todos. Pero hay algo que llama la atención y es que las tres alternativas de REITs también tienen una volatilidad más alta que los fondos de dividendos. Es decir, no son tan estables como se piensa a veces cuando se habla de inmobiliario. Y fijaros que incluso aquí tendríamos la volatilidad de los últimos 5, ya sé que con la movida de tipos seguro que son más volátiles, pero que a 5 años vista podríamos ver que tendríamos un 15, un 16 y un 14, correctamente los dividendos menos volátiles y en algún caso concreto muy cercano al SP500. Y ahora sigamos viendo esas rentabilidades y recordaros que en principio desde Just ETF ya se incluye el pago de los dividendos, con lo que comparamos peras con peras. Aquí podríamos ver la rentabilidad del último año, que no podemos sacar muchas conclusiones. En este caso, ganaría el Vanek de dividendos, en segundo lugar tendríamos el SP500, aquí tendríamos el aristocrático y debajo los REITs. Nos vamos a 3 años vista. Aquí tendríamos un pequeño pique entre el Vanek de dividendos y el SP500. Aquí veríamos que estaría un poco más descolgado el aristocrático y que estaría muy cerca de los otros REITs. Y aquí se nota muchísimo el impacto de los tipos de interés, que han afectado al sector inmobiliario cotizado más que al resto del mercado. Y si vamos a la máxima temporalidad, aquí ya la conclusión es bastante clara, porque cada bloque representa un estilo distinto. Los REITs han crecido, pero menos que el SP500 y menos que los fondos de dividendos. No es que sean mejores o peores, simplemente responden a dinámicas distintas. El SP500 es crecimiento puro, el aristocrático y el Vanek Develop pues serían estabilidad más reparto, y los REITs son inmobiliario cotizado, rentas estables pero muy sensibles a los tipos de interés. Los REITs no compiten ni con el SP500 ni con los aristócratas, simplemente representan una pata inmobiliaria global que se puede añadir o no según la estrategia de cada uno. Por eso no se trata de sustituir nada ni de buscar un ganador. La lectura correcta es otra. Si quieres añadir exposición inmobiliaria global sin comprar pisos físicos, los REITs son una forma simple y líquida de hacerlo. Tienen ventajas claras, como las rentas y la diversificación, pero también riesgos importantes, sobre todo la sensibilidad a los tipos y la volatilidad del mercado. Y luego ya depende de la estrategia de cada uno si encajan o no dentro de la cartera. Ya os pregunto, ¿conocías ya el mundo de los REITs y te has sorprendido cómo funcionan? ¿Prefieres invertir en tus propios inmuebles o te parece interesante esta alternativa cotizada? Os leo en comentarios. Y como siempre, si este vídeo te ha ayudado, agradeceré un buen like, que te suscribas si aún no lo estás y que lo compartas con aquel que lo pueda necesitar. Que nos vemos muy pronto en el siguiente.